Capítulo 3. Pudo haber elegido mejor forma de calmarse. Guy Monkton se había dado gusto con la secesión y reclamaba entonces la guerra. Y como si la propaganda belicosa no hubiera saciado la sed del periodista, tenía también un crimen a su disposición. En la calle River había sido hallado muerto uno de los irlandeses recién llegados. Se llamaba Seamus O'Connell y vivía en la calle Frenchman, que empezaba a ser conocida como el Canal Irlandés por el gran número de inmigrantes de la Verde Erin que iban a habitar en ella. De la investigación resultaba que O'Connell había sido asesinado de una puñalada alrededor de las 11:30 de la noche, pero nada se sabía del autor o autores. El cuchillo había sido reconocido por el padre de la víctima como perteneciente a esta. Continuaban las pesquisas. Juan no podía creer que la policía se preocupara mucho por el crimen, pues los inmigrantes irlandeses formaban una clase aparte, y eran tantas las refriegas y las cabezas rotas en el canal que se consideraba a los que iban llegando como gente ingobernable con la cual era aventurado a andar. Quizás se les hubiera perdonado a los irlandeses su genio pronto, pero lo que hacía mirarlos con resentimiento y menosprecio era que trabajaban en condiciones inferiores a las que tenía por dignas el hombre blanco, demasiado pobres para establecerse en el comercio y sin poder ir a cultivar la tierra que estaba absorbida por las grandes plantaciones. Les tocaba en suerte hacerse cargo de las tareas más sucias y agotadoras que exigía el creciente desarrollo de Pompey's Head, como la construcción del ramal del ferrocarril Atlántico y Central a Bucktown y la desecación de un pantano situado a poca distancia de la ciudad llamado Laguna de Jenny. En su fuero íntimo, Juan sentía cierta simpatía por estos toscos extranjeros. Entre ellos había una joven de formas atrayentes, ojos de un azul profundo, tez pálida y negrísima cabellera, que le había llamado la atención como una de las criaturas más hermosas que hubiera visto. La encontró una vez que fuera por casualidad a contemplar los trabajos en la laguna de Jenny, a donde al parecer ella llevaba comida a uno de los hombres. Desde entonces no podía pensar en los irlandeses sin recordarla. Bellezas como la suya eran para ser adoradas y mimadas. Con solo ponerle uno de los vestidos de Missy hubiera hecho furor en el baile del regimiento de infantería ligera, y la atracción que sentía por ella se reflejó en un sentimiento de pena por la suerte de ese Seamus O'Connell. Con todo, la de Seamus era probablemente una suerte menos infortunada que la del dueño de una tienda de comestibles llamado José Schmidt, que vivía en la región central del estado. Según la Gaceta, había sido visitado durante la noche por una junta de vigilancia, acusado de fraternizar con la gente de color. Al resistirse al afrentoso castigo de ser untado con alquitrán y emplumado, obligó a sus visitantes a que, en defensa propia, así decía el diario, le dejaran en tal estado que difícilmente podría salvarse. Si hoy tocaba el turno a José Schmidt, ¿no llegaría mañana el de Juan Bottomley? Verdad era que él no fraternizaba con los negros, pero ¿no recordarían que se había negado a apostar guardias en Deerskin y muchas otras cosas? Si el patrón con que se medía la conducta de todos era la conformidad con el fanatismo general, tal vez la suya se quedara corta. Si tal era la sociedad en que debía vivir, se vería obligado a pasarse al norte. En el preciso instante en que acababa de dejar mentalmente a sus espaldas todo lo que formaba su ámbito sentimental, hogar, familia, amigos, vio llegar a su hermano Carlos, que bajaba por el río en uno de los botes largos y angostos, manejado por varios negros, que eran característicos de esa región del país. Alegremente sorprendido, Juan corrió al desembarcadero, al que se aproximaba rápidamente el pequeño esquife. Carlos le saludó con la mano y los 3 pares de remos acentuaron su esfuerzo en un rítmico subir y bajar, uniforme como si fuera el latido de un solo corazón. Carlos saltó al muelle y, al verle ágil y apuesto en sus viejas ropas de casa, sus botas embarradas y la camisa abierta en el pecho, se comprendía que las jóvenes de Pompey's Head sintieran envidia de Catita Williams.
Bienvenido sea el novio de Dirskin, dijo Juan. Pero, ¿qué estás haciendo aquí? Te creí en la ciudad. ¿Ha sucedido algo? Entonces vio que el rostro de su hermano estaba tenso y preocupado, con la expresión clásica de sus momentos de pánico, y comprendió que se trataba de algo más grave que de costumbre. Se le fue el alma a los pies al pensar que esa no era una visita como para sacarle de su propio abatimiento. ¿Has almorzado? Continuó. Yo acabo de comer, pero Hester puede calentarte algo. Me vendría mejor un whisky. Temía que hubieras salido a cazar patos y no te encontrara. Bueno, podríamos hacerlo juntos. Esta mañana llegó una bandada muy grande. ¿Puedes quedarte a dormir? Mucho me gustaría, Juanito, pero tengo que seguir a la ciudad. Isabel Paxton da esta noche una fiesta y he prometido ir a buscar a Catita para llevarla. Ya estoy retrasado. ¿Retrasado? No tienes la menor esperanza de llegar a tiempo. Aunque tus remeros se quiebren los lomos, no estarás en Pompey's Heath hasta pasada la medianoche. ¿Te das cuenta de la mala figura que va a hacer Catita? Hablas como papá, dijo fastidiado Carlos. ¿Te das cuenta de esto? ¿Te das cuenta de lo otro? No he venido para que me sermonees. Juan hubiera querido replicar, eso es, haz otra de las tuyas y encima enójate. Pero en cambio se limitó a repetir. ¿Qué haces por aquí? ¿Dónde has estado? En Cornwall. ¿Pero cómo? Hace un mes que te despediste de la hacienda. Yo creía que esta semana empezabas a trabajar con Thrall y Lockhart. Así era, pero arreglé que empezaría después del baile. Eso no explica que hayas vuelto a Cornwall. Fui a buscar varias cosas que había dejado allí, como mis escopetas y cañas de pescar, y la montura mexicana que le gané a Tolliver Red antes de que al nuevo capataz de del nuevo capitán se le ocurriese que eran suyas. Pero si tienes que acompañar a Catita a una fiesta, por amor de Dios, Juanito, ¿qué importancia tiene perder una fiesta? Catita comprenderá. Sí, comprenderá, pensó Juan, y eso es lo que te echa a perder. Siempre te comprenden. Además, en lo que decía Carlos había algo que no pegaba. Resultaba imposible creer que hubiera salido de Pompey's Head en plena temporada social, nada más para recoger unas escopetas y una silla de montar ganada en una partida de póker. ¿Cómo llegaste a Cornwall? Le volví a preguntar. No estabas en el Serena cuando vino esta mañana, ¿verdad? Preguntas y más preguntas. No, fui ayer a caballo y pensaba levantarme hoy temprano, pero me quedé dormido. Tengo las cosas en el bote y... ¿Qué dijiste de tomar un whisky? Yo no, fuiste tú. Vamos a la casa y entonces me podrás decir por qué has venido. ¿Para qué he venido? Vamos, Juanito, no vas a pensar. Como un chico sorprendido en una travesura, desplegó la más simpática de sus sonrisas. Allá en su infancia había descubierto que con un poco de maña podía conquistar a su hermano mayor y a los 22 años seguía usando los mismos trucos. Apéate del potro, Carlos, le dijo Juan. Ya conozco tus tretas, y si es dinero lo que buscas, ¿quién ha dicho una palabra de dinero? No es necesario decirlo, se trata de dinero, ¿verdad? Pues bien, ya que tú has traído ese tema tan desagradable, por favor, no vuelvas a las andadas. En los 10 años que llevaba en Dirskin, había recibido la visita de su hermano 12 veces y 9 de ellas para pedirle dinero. No seas así, Juanito, imploró Carlos. Se trata de dinero, pero no es por eso solamente que he venido. Si me dejaras hablar, Juan trató de no prestar atención al tono desesperado de su hermano, pues no quería dejarse engatusar. Pero como advirtiera que los remeros no perdían una palabra de lo que se decía, repitió, vamos a la casa. Estaba descontento consigo mismo por sentirse dolorido y, sin embargo, no lo podía evitar. Tenía cariño a su hermano, pero los sentimientos debían ser recíprocos y este ni siquiera se había acordado de preguntarle cómo estaba y qué tal iban las cosas en la hacienda. Apenas llegaba, solo pensaba en pedirle algo. Vamos al grano, Carlos, dijo, cuando estuvieron sentados en el porche con los vasos en la mano. ¿En qué lío te has metido? En el momento mismo que lo dijo, se arrepintió, comprendiendo que era su resentimiento el que hablaba, y estuvo a punto de disculparse, pero ya Carlos estaba rojo de cólera y respondía, si te has vuelto tan importante y tan puro que ni siquiera puedes escuchar lo que quiero decirte, no estás obligado a hacerlo. Lío. Enseguida imaginas lo peor, solo porque nada te importa, nada, no, más que saber cuál es la ganancia que puedes sacar cada año. Hazme el favor de moderarte. Fíjate lo que dices. El gesto teatral de Carlos se deshizo como por arte de magia, y al contemplarle, Juan pensó en su padre.
Los mismos rasgos, pero más afinados y perfectos, con sus altos pómulos, la nariz delicada, la boca casi femenina en su carnosa sensualidad. Le pareció que tenía delante un Corwin Bottomley más joven y de menos carácter que se desmoronaba ante sus ojos. Fue entonces, según comprendió después, que debió haber dominado su fastidio y haberle dado la ayuda que sin duda iba a pedirle. Sin embargo, en ese momento no sintió más que irritación al ver que su hermano se mostraba tan flojo. Estaba bien que fuera uno de los lechuguinos de Pompey's Head, pero no tenía que venirse abajo en cuanto se encontraba en un aprieto.